benditos de mi Padre. Ay, Dios mío. Espero poder terminar. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vemos esa historia y ya les hablé acerca de las características de la oveja, ¿verdad? Una oveja hablamos que se deja guiar, que es mansa, que es humilde, ¿verdad que sí? Una oveja se deja reprender por su pastor. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. O sea, cualquier persona que pretenda alcanzar las bendiciones de Dios, tiene que estar al lado, pegado, siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesús. Entonces hablamos ya de las características de la oveja, pero hoy se me hizo muy importante hablar acerca de las características de los cabritos. Porque un cabrito es rebelde, un cabrito es insujeto o insujeta, no con sujeta, ¿verdad? Porque a veces las mujeres dice la Biblia que tienen que ser sujetas a su marido, pero a veces están con sujeta nada más. Pero es importante saber que los cabritos son un poquito atrevidos o muy atrevidos. Una oveja está en su redil y no salta el redil, está ahí hasta que le abren la puerta. Pero un cabrito, no, un cabrito anda por los techos, se brinca las cercas, come lo que encuentra, come hasta basura. Pero la oveja come los pastos verdes a donde su pastor le lleva. Un cabrito, mire, da de topes. Da de topes, golpea, ¿verdad? Si se enoja, no muerde como un perro, ¿verdad? Pero sí da de topes, ¿verdad? Y es importante entender esta parte porque por algo Jesús hace esa excepción. Y dice que separará a las ovejas de los cabritos como el pastor lo hace. Entonces va a haber un momento en el juicio de las naciones donde, mire, en la antigüedad, antes de que viniera Cristo, los gentiles no podían entrar al templo sagrado. Tenían que quedarse en los atrios solamente. Los atrios era el patio del templo. No podían entrar, solamente podían entrar al templo, al lugar santo, los judíos, los que eran de la nación de los judíos, los hebreos y los sacerdotes. Y estaba repartido en tres partes el templo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. A los atrios solamente entraban los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel. Al lugar santo entraban los sacerdotes y los judíos, y al lugar santísimo solamente entraban el sumo sacerdote una vez por año para pedir perdón por los pecados del mismo y de todo el pueblo. Pero con la venida de Cristo, dice la Biblia que Cristo rompió el velo y que hoy podemos entrar confiadamente todos ante el trono de su gracia. O sea, todos, aunque vengamos mal, aunque hayamos pecado, aunque hayamos fallado, si venimos con un corazón contrito y humillado, podemos entrar. Pero en ese amor, ¿verdad? En esa misericordia de Dios, se han también mezclado. La Biblia dice que muchos vendrán como lobos rapaces y se inmiscuirán entre las ovejas, y se infiltrarán. Por eso a la iglesia de Cristo, todos, cualquier persona puede entrar. ¿Verdad que sí? Yo no me voy a poner, a ver, ¿pecaste ayer? Pues sí, me tomé unas bien frías. No, se me queda aquí. No, todos pueden entrar porque entramos ante la presencia de Dios. Pero ya cuando de verdad, mire, hace tiempo fuimos allá a unas cabañitas y al lado de las cabañitas había bien mucha, como parecían trigos, ¿verdad? Parecían trigales.
pero tristemente no eran trigos, era cizaña. Y yo pensé que era trigo hasta que me dijeron, no, esa es cizaña. Y en la iglesia todos podemos parecer cristianos, hijos de Dios, pero en realidad Dios sabe qué hay dentro de nuestro corazón, cómo nos comportamos en el día a día. Y es importante nosotros saber esas estructuras. ¿Somos ovejas o somos cabras? ¿Somos trigo o somos cizaña? Porque el trigo y la cizaña se confunden. Pero mire, como decía mi esposa, no es rey, dice, Dios no puede ser burlado. O sea, al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo le puedo dar un super mensaje, verme como bien ungido, como que sé mucho. Pero Dios, no, y aquí tengo acá también otra. Es de la pasilla de la chiquitolina, ¿verdad? De la cristomicina, perdón, me equivoqué. Pero mire, podemos vernos y aparentar que somos una cosa, pero nosotros sabemos bien y Dios sabe mejor quién somos en realidad. Y es importante saber, porque va a llegar el día donde se va a apartar. Esta es oveja, esta es cabra, este es trigo, esta es cizaña. Y es donde vamos a recibir nuestra recompensa. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto. Dice, y mi galardón, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar, o sea, a Dios no lo podemos engañar. Entonces, si una persona nunca se sometió, si una persona siempre anduvo de rebelde, siempre nunca quiso acatar lo que la palabra de Dios nos decía, entonces va a querer entrar y se va a querer inmiscuir a las ovejas. Pero, chiquitito, no, usted va para acá. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es importante, hermanos, saber cuál es mi condición. Es importante saber cuál es la condición de mi corazón. Y de ahí partir para yo poder buscar una solución en Jesús. Porque es la única manera de que vamos a cambiar. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios es nuestra manera que podemos cambiar. Juan 15 dice que separados de Cristo, nada podemos hacer. Que separados de Cristo nos vamos a secar y nos van a recoger y nos van a echar al fuego. Y mire, yo sé, cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos, ¿verdad que sí? Porque es fácil señalar los errores de otros, ¿sí o no? Es fácil señalar los errores de mi cónyuge, de mis hijos, de mi suegra, del vecino. Pero tenemos que hacer un autoanálisis. El primer juicio que tenemos que hacer, que vamos a pasar, es el de nosotros mismos. ¿Sabes qué? De verdad, dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros. No dice, Dios te lo va a quitar. No, dice, quítese de vosotros toda gritería. O sea, si soy gritón, si soy así bien enjundioso, ¿verdad? Si de repente todavía se me brincan las cabras, ¿verdad? Yo tengo que trabajar en esa área de mi vida, sacarlo, pedirle a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame, Señor. Ay, Señor, no puedo solo. Pero si nunca, es que yo soy así nací, así seguiré y así moriré. No, pues, o sea, si yo puedo comprender una área de mi vida, yo tengo que hacer por sacarlo de mi vida. Mire, según esta historia, las ovejas servían, las ovejas ayudaban, porque dice Jesús, tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, estuve desnudo y me vestiste, y da una serie de cosas que las ovejas hacían. Y las ovejas dicen, Señor, ¿cuándo? De verdad, acuérdanos, porque no recordamos cuándo hicimos eso por ti. Y
Jesús le dice, de cierto les digo que lo que hicieron por el más insignificante de mis hijos, lo hicieron por mí. Y viceversa los cabritos. Si ustedes al fuego eterno que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me vestiste, no me diste de beber, perdón. Y ya da la serie de lo que los cabritos no hicieron, que hay pecado de omisión y hay pecado de comisión. ¿Cuál es el pecado de comisión? Lo que yo hago, lo que yo cometo, lo que yo infrinjo. Y el de omisión es lo que yo dejo de hacer. ¿Sí me doy a explicar o no? Y tanto como uno es igual de malo, como el otro es pecado también. El de comisión es lo que yo hago, lo que yo cometo, lo que yo infrinjo con mis propias manos. Y el de omisión, el de omitir es lo que yo omito, lo que yo no hago. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Entonces, mire, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a ver el carácter de esos cabritos, ¿verdad? Gracias, hermanito. Gracias. También, y esto se lo dicen a Timoteo, el apóstol Pablo dice, también debes saber esto. Ay, Señor. Que en los últimos días, que eso es postrero es los últimos, vendrán, ¿qué dice? Tiempos peligrosos. Usted nada más haga un autoanálisis de lo que hay alrededor. Y hay tiempos peligrosos, ¿sí o no? Dice el 2 hasta el 5. Porque habrá hombres, miren las cabras, hombres amadores de sí mismos, ávaros. ¿Qué es avaro? Que aman el dinero, que quieren más, ¿verdad? Quieren más, no se llenan nunca. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, mire, está tremendo esto, desobedientes a los padres. Aquí los hijos son obedientes a los padres, ¿verdad? Ingratos, o sea que no son agradecidos. Impíos. Impío, la palabra impío es, haga de cuenta que es peor que un pecador. Porque un impío es alguien que ya sabe del bien y el mal, y aún así sigue pecando. Y un pecador es alguien que no conoce de Dios y está pecando, que necesita la redención de Jesús. Pero un impío es peor, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, que tienen un temperamento bien fuerte, ¿verdad? ¿Usted ha conocido gente así? Bien así, bien bravos, bravas, así, ¿verdad? Dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán, mire lo que dice, que parecerán, que tendrán apariencia de piedad. O sea, parecerán ovejas. O sea, no está hablando del mundo perdido. No está hablando de los que no conocen de Dios. Está hablando de gente que conoce de Dios, porque quiere tener una apariencia buena, que, mira, ahí va aquel hermano, aquella hermana, qué buenos son, qué amables son. Tenemos que cuidar lo que hacemos cuando nadie nos ve, porque eso es lo que en realidad somos. Porque es fácil cuidarnos cuando nos ven, es fácil ser buenos, pero donde no nos ven,
Mire, a veces las esposas son las que más nos conocen, ¿verdad que sí? Y son las que saben nuestra vida, saben cómo nos comportamos en realidad. No podemos agradar a la gente y desagradar a nuestra familia. Tenemos que estar bien con nuestra familia siempre, en todo momento, ¿verdad? Porque ahí es donde vienen las grandes heridas. Porque si tú si herimos a alguien en la calle, pues, no que lo haga, yo no le estoy diciendo que lo haga. Bueno, voy a desquitarme con alguien en la calle, no. Pero si herimos a alguien en la calle, como sea. Pero si herimos a un hijo, a la esposa, al esposo, esas son heridas bien profundas, que a veces por eso los hijos ya no quieren creer en Dios. La familia ya no nos cree porque son los que nos conocen. Tenemos que cuidarnos ahí donde, en el núcleo íntimo, lo que hacemos, lo que vemos, lo que hacemos, porque eso es lo que en realidad somos. Tenemos que cambiar áreas. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque parecen ovejas, dice, parecen, pero van a negar. O sea, cada uno de nosotros, Dios nos va a dar ese discernimiento. Dios nos va a dar esa conciencia de saber quién y quién no, ¿verdad? Yo como pastor a veces, pues tristemente Dios me da la oportunidad de saber muchas cosas. Entonces yo tengo que cuidarme, tengo que trabajar con aquellas personas, ¿verdad? Que aunque están en ruinas, aunque están mal, tengo que trabajar para que se restauren. No pisotearlas más, no destruirlas, sino levantarlas y ayudarles para que alcancen esa condición de oveja. Gloria a Dios. Pero siempre y cuando quieran, siempre y cuando haya una disposición. ¿Cuál es esa disposición? Cuando usted está presente, usted está aquí, gloria a Dios. Quiere decir que quiere algo con Dios, ¿verdad? Quiere decir que su vida quiere que cambie. Yo no quiero ser el mismo, yo no quiero ser igual que ayer, quiero ser mejor. Solamente dice que la senda del justo es como la luz creo que Proverbios 4:18, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, ok, estamos en la oscuridad, bueno, pero quiero llegar a la luz del día, a la luz de Cristo, al lucero de la mañana. Quiero llegar a ser como Él. No más dos, gloria a Dios. Es que es bien importante esta parte, hermano, porque si no vamos a hacer eso, lo que dice Timoteo. Amadores de sí mismos, las ovejas ayudaron, se despojaron, sirvieron al prójimo, sin esperar nada a cambio, pero su recompensa fue grande en los cielos. Entonces mire, en la Biblia encontramos algunos personajes, híjole, que de verdad, y quiero hablarle de los cabritos. En Mateo 26:14 al 16, ahí adelantito donde estábamos, encontramos un cabrito llamado Judas, un infiltrado. ¿Y usted cree que, dice la Biblia, que Jesús conocía el corazón de todos? Que no había necesidad de que nadie le contara nada de nadie. Él dice que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Me van a llenar de bebidas aquí, gloria a Dios. Échale. Qué rico. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano. Te use grandemente para llevar tés. Mire, Mateo 26:41 vemos una oveja. ¿Ya? Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. 15.
y les dijo, ¿qué me queréis dar? Fíjese bien, él no puso el precio, él buscaba ver cuánto era lo más que sacaba por la vida de Jesús. Judas veía a Jesús y decía, los amigos valen plata, ¿verdad? Valen oro, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Es esa parte donde Judas caminó con Jesús, andaba con Jesús, vio sus milagros, vio su poder, su gloria. ¿Usted no ha visto el poder y la gloria de Dios? Mire, yo lo veo a usted y veo la gloria de Dios. Yo veo a mi familia, mire, y veo la gloria de Dios. Mire, me veo a mí mismo. Hace meses estaba a punto de morir. Y hoy estoy aquí de vivito y coleando por la misericordia de Dios. Aleluya. Ese hombre vio todo el poder y la majestad del Cristo humanizado. Y Jesús les platicaba historias y les daba enseñanzas y les daba sermones muy lindos. Mire qué tremendo. Pero sin embargo andaba buscando la manera de sacarle provecho terrenal. Andaba viendo a ver cómo sacaban más, porque pues Jesús no les daba nada. Al contrario, dice, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse cada día, tiene que tomar su cruz y seguirme. Uy, no, ¿qué pasó, pastor? Yo necesito sacar feria. ¿Usted cree que ay, sí, está loco ese pastor? ¿Cómo me voy a negar a mí mismo? Primero mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Esos amadores de sí mismos. Esos son los ávaros que nada más andan buscando dónde sacar provecho. Ay, en esa iglesia que voy a andar perdiendo mi tiempo. No, mejor me voy a trabajar, voy a sacar horas extras. Ese pastor siempre anda pidiendo para todo. Mire, si pedimos es porque queremos verlo bendecido, pero no de parte del mundo, sino de parte de Dios, amado hermano. Se traigan sus diezmos y sus ofrendas íntegras al alfolí. Y pruébenme ahora en esto, dice Dios, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. O sea, es que la bendición de Jehová, dice el proverbio, es la que enriquece y no añade con ella tristezas. Pero este hombre no veía eso, él veía puro ponle y ponle, puro trabaja y trabaja, puro ve y ve. Judas fue de los hombres que fueron a predicar, fue de los que echaron demonios, fue de los que resucitaron muertos. O sea, Judas veía la gloria de Dios palpable, latente y patente, pero sin embargo no se conformaba con eso. Dice que estemos conformes con lo que Dios nos da, porque escrito está, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. No ser conformistas, sino conformarnos con lo que Dios provee. Por eso la gente se desvía su mirada. Dice el apóstol Pablo en los Hebreos, pongan la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pongan la mirada en Jesús, porque si ponen la mirada más, usted ponga su mirada en su carro. Mire, lo va a traer impecable. ¡Ey! No subas esas papitas. Cómetelas afuera. Sobándole diario al carro, dejándolo brillante, pero su alma sucia, corrompida. Porque está poniendo la mirada en las cosas humanas. Y así este hombre, mire este cabrito. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Mire, yo me imagino que era mucho dinero, no sé cuánto, no investigué esa parte, pero me imagino que, porque dice la Biblia que compró un terreno.
Yo me imagino que era mucho dinero porque no regateó. Ya ve que cuando nos quieren pagar poquito, no, echen otros 50, ándele. No, le cobro 400, no, pero yo me imagino que era muchísimo. Porque a los fariseos les urgía tener en su poder a Jesús para matarlo. Entonces viene la parte donde dice, el 16, y desde que le ofrecieron ese dinero, desde que le ofrecieron ese trabajo, mire, hay personas que yo he detectado en la iglesia que andan buscando un pretexto para irse de la iglesia. Andan buscando un error en el pastor para echarle la culpa al pastor que por su culpa se fueron de la iglesia. Y siempre va a haber eso en las iglesias, porque es un espíritu visitador, un espíritu cíclico de avaricia, de mentira, de hipocresía, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mire, la iglesia no se trata de mí, no se trata de mi esposa, no se trata de hacer un show. La iglesia Cristo se trata de la salvación del hombre, de la eternidad del ser humano. A la tumba no vamos a llevarnos nuestros millones, no vamos a llevarnos nuestro carro, no vamos a llevarnos nuestra belleza. No la necesitamos. Necesitamos un corazón contrito y humillado delante de Dios cada día. Pero este cabrito, mire, no entendió esa parte y buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Buscaba la oportunidad para alejarse de la bendición de Dios, porque él creía que era mejor la bendición de la tierra. Hoy nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar la oportunidad de venir a la iglesia. Tenemos que dejar todo por estar en la casa de Dios. Tenemos que buscar la oportunidad de estar apegados a Cristo cada día. En nuestro matrimonio hay problemas. Amén. O nomás en el mío. Hay discusiones, pero mire, una discusión, un problema en el hogar es una oportunidad perfecta para mejor acercarnos a Dios. Para hacer un altar conyugal. Gloria a Dios. Bendita, dice, bendita la ola, decía el hermano Carlos Spurgeon. Bendita la ola que me arrojó contra la roca de vida que es Cristo Jesús. A veces los problemas, mire, nos ahogamos en un vaso de agua. Las dificultades, mire, queremos, mire, cortarnos la vena con una galleta María. Pero no, es la oportunidad perfecta para acercarnos más a Dios. Ay, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué me operaron? ¿Por qué estoy así? Es la oportunidad perfecta para pegarme más a Cristo. Pero a veces, en lugar de tomar las cosas, dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estos son los que conforme a su voluntad han sido llamados. Pero las cosas, ¿para qué te ayudan? ¿Para gritar más fuerte? ¿Para pelear más? ¿Sabes qué? Me largo, pues lárgate. Ah, bueno, pues. Y luego la que dijo, lárgate, ahí está en la puerta. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues tú me dijiste que me largara. Pues ahora no te largas. Parece cómico, pero en realidad es trágico, ¿verdad? Pero tiene que, no, mija, vente, vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. Este tiempo que yo he estado en la casa me ha ayudado para conocer más a mi esposa, para convivir más con ella, con mis hijos. A veces me quiero desesperar, a veces mire, siento una ansiedad bien terrible que me quiero arrancar los pelos. Pero ¿sabes qué? Voy a los pies de Jesús. Y soy, Señor, ayúdame, fortaléceme. Pero ¿qué está pasando? O sea, mire, esta persona buscaba la oportunidad para entregar a Jesús, para traicionarle. Dios no tiene la culpa de nuestros errores, pero sí los puede usar para un bien
o nosotros los podemos usar para un mal. ¿Qué problemas hay? ¿Qué situaciones hay? No sé qué problemas tenía Judas. Quizás él anhelaba tener su casita, quería tener su carrito, su camellito allá afuera de su casa. Quería sentirse, se quería sentir pleno en esta vida. Pero la Biblia dice que el que busque la vida, la va a perder. Pero dice Jesús, pero el que la pierda por causa mía, la va a encontrar. Hoy yo estoy perdiendo la vida. Yo puedo estar haciendo otras cosas, pero preferí seguir a Jesús. Preferí seguir a Cristo. Prefiero hacer su voluntad. Porque la vida se va a acabar tarde o temprano. Más tarde que temprano, pero se va a acabar. Y Dios nos va a pedir cuentas. A todos. A todos. Entonces, mire, vemos a este hombre que desde antes, mire, Juan 12, 4 al 6. Ay, qué bien. Juan 12, 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que dice, el que le había de entregar. 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y mire lo que dice, versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara o cuidara de los pobres, sino porque ¿era qué? ¿Era qué? Mire, y andaba con Jesús. Jesús, él pudo haberlo corrido desde un principio. A ver, lárgate, vete de aquí, ladrón. Pero Jesús, yo me imagino, este es un pensamiento mío, no crea que lo dice la Biblia. Pero yo creo que a veces Dios tiene paciencia con nosotros, con nuestras vidas, porque tiene el anhelo y la fe de que vamos a cambiar. Es como una mujer o un hombre que soporta los horrores de su esposo o de su esposa. ¿Por qué? Porque tiene el anhelo de que un día va a cambiar. Tiene el anhelo de que un día va a ser mejor. Gloria a Dios. Miren, mi esposa es la que más grita, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, es que de verdad somos bien fallones. ¿Verdad que sí? A veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Vamos a querer que otra gente nos aguante. Pero Dios dice que tiene paciencia para con todos. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces yo me imagino que desde entonces Judas le robaba, Judas andaba haciendo sus fechorías. ¿Y por qué no lo sacaba? Porque Jesús tenía fe que quizás Judas cambiara. Dios sigue teniendo paciencia para con la humanidad. Dios sigue teniendo paciencia para con nosotros. ¿Sí? Conmigo tiene muchísima paciencia el Señor. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Desperdiciando esa paciencia, desperdiciando esa oportunidad que Él me da. O día a día tratando de ser mejor para con los hombres, pero sobre todo para con Dios. Entonces mire, dice que era ladrón y teniendo la bolsa, mire cómo cree, ¿verdad? O sea, le confiaba la bolsa. ¿Cómo cree? Es como si al chavo del 8 le confiáramos 8 tortas de jamón. Se las acaba en un ratito. Pero qué lindo que Dios nos puede tener confianza, pero no hay que defraudar esa confianza. Amén. Mire, sustraía de lo que estaba en ella. O sea, estaba uña señora, ¿verdad? Pues eso es lo que esperaba Jesús. No, sí, o sea, si hubiera cambiado, o sea, que la Biblia dice que Judas era ya predestinado como el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero si él haya cambiado, pues se trae a otro para que haga la labor que él iba a hacer. Porque estaba escrito, ya era una profecía incondicional. A veces los actores cambian, pero el fin es el mismo. Amén.
O sea que si nosotros, un decir, no me gusta hablar mucho de eso porque luego se habla de doctrinas y eso, pero la Biblia habla de la predestinación. Y hay mucha gente que no cree en la predestinación. Pero mire, si nosotros, un decir, estamos predestinados para la perdición, pero nosotros en nuestra vida, de verdad que Dios nos toca, Dios hace la obra en nosotros y cambiamos, somos salvos. O sea, porque Dios puede cambiar. Mire, cómo Nínive estaba predestinada para la destrucción. Hasta mandó Dios a decirles, diles que va a haber una destrucción sobre sus vidas. Esto y el otro. Y el pueblo era tan idólatra, tan malo, pero hubo algo que tocó su corazón. Y el rey desde la cabeza mandó a hacer ayuno, desde los niños hasta los animales. Dice que la Biblia que todos se arrepintieron. Entonces, mire, esa generación no fue destruida. Dice la historia que 400 a 600 años después de que llegó Jonás ahí, Nínive fue destruido. Porque esa generación se arrepintió, pero la que siguió siguió pecando y siguió en su misma miseria. ¿Sí me doy a explicar? Entonces, mire, es importante saber, hermanos, que Dios tiene paciencia para con nosotros, pero este hombre nunca quiso cambiar. Siempre seguía robando. Mire, ¿y cuál fue su acto peor? El de entregar a Jesús por dinero. Dice Jesús, ¿con un beso entregas a tu Señor? O sea, fue un acto despiadado, disfrazado de amor. Porque un beso habla de amor, ¿verdad? Un beso habla de querer, de amar. Entonces Jesús dice, ¿con un beso entregas a tu Señor? Pero este hombre ya dice que el diablo había entrado en él. Entonces va, lo entrega y dice que sintió una gran amargura. ¿Y qué hizo? Se autosuicidó, ¿verdad? Se mató, se colgó y dicen algunos historiadores que se cayó y se quebró toda la cabeza, que los sesos quedaron ahí regados. Pedro había fallado. Dice que lloró amargamente, pero que él regresó, él se arrepintió. Aún Judas pudo haberse arrepentido, pero ya el diablo había entrado en su vida latentemente. Entonces vemos, mire, ya voy cerrando. Lucas capítulo 25, capítulo 10, versículo 25 al 37. Ay, Dios. Calidad de ese tecito, ¿eh? Y vemos aquí la historia del buen samaritano. ¿Sí se la ha leído, sí la ha escuchado o no? Y vemos ahí a tres personajes. No quiero, se la voy a parafrasear para no leer toda la historia. Al cabo usted ya se la sabe, ¿verdad? Pero vemos a tres personajes, o a cuatro más bien. Vemos, dice que a un sacerdote que iba de camino hacia el templo. Y dice, mire, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Verso 26, sí lo voy a leer para no desviarme. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito? ¿Y cómo lees? ¿Sí se fija? Él era un intérprete de la ley. Y Jesús, ¿qué está escrito? Pero dime ahora, ¿cómo lees? O hay una versión que dice, o cómo entiendes. Porque una cosa es leer y saber, pero otra cosa es cómo la interpreto yo. El problema de muchas personas que la quieren interpretar a su conveniencia. Y hay de aquellos, porque ya tienen su recompensa, ¿eh? O sea, ¿cómo lees? Tenemos que buscar la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo para interpretarla como debe de ser. Pero a veces la queremos interpretar a nuestra conveniencia, a nuestra manera de ser, ¿verdad? O sea, ¿cómo lees? Verso 27. Amarás al Señor. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
y a tu prójimo como a tú. La palabra prójimo en el original habla del más próximo, del más cercano. ¿Quién es el más cercano que tienes ahorita ahí, cerca de ti? Tu esposa, la esposa. Ay, joder. Y eso está tremendo, ¿verdad? Porque hay hermanos, ahorita hay gente que está al lado de su hermano. Hay hermanos que parecen Caín y Abel. Que no te dicen, oh, ¿qué huele mi Caín? Ay, santo Dios, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo ama a su esposo? ¿Cómo ama a su esposa? ¿Cómo lo respeta? ¿Cómo refleja su amor hacia su vida? El amor lleva a la acción. Mire qué tremendo. 28. Y les dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto, hazlo, no te la compliques. Pero ¿se acuerda lo que le dijo? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes tú? ¿Cómo lo interpretas tú? 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Usted sí sabe quién es, ya se lo dije. El más próximo, el más cercano. Cuando anda en la calle y uno que anda limpiando vidrio se le pega aquí, ¿verdad? O sea, de verdad, no quiero yo vanagloriarme, hermano, pero a veces llego allá a Soriana, no, todos los limpiabrisas corren a quererme limpiar el vidrio, ¿sí o no, pastor? Y me conocen y saben que estoy enfermo y ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido? Uno me dice, ¿cómo le ha ido, padrecito? Digo que no soy padrecito, soy pastor. Ah, perdón, ¿cómo se ha sentido? Padrecito de mis hijos, ¿verdad? Pero van y me buscan. Pero alguien que no le da ni las gracias, no, le van a decir, mira que no. Y hay gente que puede huir de nosotros o gente que nos puede buscar. Dice que nos van a buscar, seremos tierra deseable, que nos van a buscar por causa de nuestro Dios. Entonces nuestro prójimo no quiere decir que sea nomás mi esposa o mis hijos, no, el más que tenga cerca. Al que tú puedas amar como te amas a ti mismo. Porque tienes hambre y luego vas a buscar, ¿sí o no? Digo yo. Tengo hambre y ya luego mi hija, dame de comer, dame algo. Entonces, si yo sé que mi prójimo tiene hambre, pues sabes que ahí te va por un lonche, por un taco. Pero hay esposas que ni lonche echan, dicen, ¿verdad? ¿Verdad? No, pues, ahí está si quieres, ¿verdad? Pero no, es que es importante saber que el prójimo no quiere decir que solamente sea alguien de nuestra familia. Entonces este hombre le dice, y fíjese lo que dice Jesús, queriéndose justificar a sí mismo. Ay, cómo hay gente que excusa tras excusa tras excusa, ¿verdad? Ya les dicen los excusados, ¿verdad? Pero mire qué lindo, porque Jesús le dice, 30, córrele, hijo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Entonces vemos aquí un personaje, el que venía bien a gusto de Jericó a Jerusalén. Y de Jericó a Jerusalén, perdón. Aunque de Jerusalén a Jericó, pues. Bueno, pues me va a dejar predicar o me va a estar corrigiendo. No se crea. Dice, de Jerusalén a Jericó, perdón, ya también, ¿verdad? Dice, y cayó en manos de ladrones. Entonces habla, no habla de cuántos, pero cayó en manos de, póngale que hayan sido 2 ladrones, ¿verdad? Entonces vemos 3 personajes, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿cómo dice? Entonces mire, vemos a alguien que trae lo suyo, ¿estamos aquí o no? Y se encuentran con alguien que le dicen, ¿sabes qué? Lo tuyo es mío. Y túmbate, ¿cómo nos decían antes? Túmbate, ya se la saben. Allá, no, allá. ¿Qué pasó, verdad? Pero qué tremendo que esos hombres le dicen a aquel hombre, lo mío, lo tuyo.
es mío y cáete, cadáver, ¿verdad? Entonces viene, le quitan, lo despojan y aparte lo golpean, lo dejan medio muerto. Entonces vemos a tres personajes, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Entonces vemos a cabritos rateros. Y hay cabritos. Cabritos, y mire, el sacerdote que dice, lo mío es mío. Híjole, esta escena quiero que la vea en su mente, en su corazón. ¿Cuántas veces, aunque veamos la necesidad, no la queremos hacer? No queremos cooperar. Y es importante, mire, la Biblia dice que el que no suple para su casa es peor que un incrédulo. O sea, primero es la casa, primero es la esposa, los hijos. Pero hay personas que ni siquiera para su familia suplen. Imagínense para otro que ven en la calle. Entonces, el cuarto personaje, vemos que dice, lo mío es mío. Entonces, este es otro cabrito, porque tuve hambre. ¿Y qué dice de las ovejas? Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Entonces, mire, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo también. Otro que dice, lo mío es mío, mi tiempo vale oro, ¿no? Hasta yo creo que le dio lo empujó, ¿verdad? Lo mío es mío. Entonces vemos el personaje que tiene lo suyo y se encuentra con ladrones y los ladrones le dicen, lo mío, lo tuyo es mío. Vemos dos personajes más, sacerdote y levita, gente que servía en el templo, que estaba en el templo, que tenían apariencia de piedad, gente que conocía de la Torá, de la Biblia. Lo mío es mío, mi tiempo es mío, mi dinero es mi dinero. ¿Sí me estoy dando a explicar o no? Estos son cabritos. Versículo 33. Ya voy cerrando, ya voy de bajada. Yo sé que ya tiene hambre. Pero los samaritanos, en Juan 4 dice que los samaritanos y judíos dice que no convivían entre sí. Se odiaban a muerte. Eran enemigos. Sin embargo, dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, mire esto es lo que me encanta, dice, fue movido ¿a qué? A misericordia. Fue movido. Dice Pablo que sin afecto natural, pero este samaritano dice, fue movido a misericordia. O sea, no tenía misericordia, pero Dios, el Espíritu Santo lo redarguyó y lo movió a misericordia. Y comenzó, mire, fue movido a misericordia, 34. Entonces, este personaje, para que lo apunte, dice, lo mío es tuyo. Ay, eso está tremendo. Los ladrones, ¿qué dijeron? Lo tuyo es mío. El levita y el sacerdote, ¿qué dijeron? Lo mío es mío. Y la oveja esta, samaritana, ¿qué dice? Lo mío es tuyo. Efesios 4:27 creo que dice que el que robaba ya no robe más. Y eso a veces es fácil, pero lo difícil es sino que trabaje, aleluya, para que tenga que repartir con los que tienen necesidad. Entonces el samaritano dice, lo mío está a tu disposición. ¿Usted puede decir eso? Porque esa es la condición de una oveja. Porque esta es la condición de alguien que está apegado a Cristo. Dice la Biblia que Cristo se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, dice que murió en una cruz por nosotros los pecadores. Entonces el samaritano, el enemigo del pueblo, el que
nadie pensaba que iba a ayudar, ayudó. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite y vino eran para curar, era como el alcohol, como meltiolate de ese tiempo. Un ungüento, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué dice? Cuidó de él. Le dio tiempo, no nomás le dio dinero, le dio tiempo. Cuidó de él, 35. Otro día al partir sacó 2 denarios. Un denario era un día de trabajo. Era un día de trabajo, pero no dio no más uno, dio 2. Y el día que ya había perdido por atenderlo, ya llevaba 3. Aleluya. Y les dijo al mesonero, cuídamele como si le perteneciera, como si fuera de él, cuídamelo. No le dijo, cuídalo, cuida ese zarrapastroso. No, cuídamele, porque ese es el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ay, Señor, esta historia me hace llorar, porque así hubo alguien que nos levantó. Mire, hace años, cuando yo estaba en la obra misionera, yo estaba sirviendo al Señor en un centro de rehabilitación donde conocí a Dios. Siempre me mandaban con un hermano que era, mire, era un calidad de hijo de Dios. Era un hombre de verdad que me impactaba. Pero de repente volteamos ahí en los 2 templos. Ya ve que están ahí en el centro los 2 templos. Estaba un hombre tirado. Estaba un hombre agonizando. Estaba así, tenía ahí una botella de Tonayan. Esa no la conoce usted, gloria a Dios que no la conoce, pero estaba ahí ya así le quedaba poquito y el hombre estaba. Y mi amigo, mi hermano se acercó y le dijo, oye, ¿cómo estás? Me siento mal, siento que voy a valer, siento que me muero. Y mi amigo empezó a orar, lo tocó y empezó a orar por él fuertemente, orar. Y yo tenía en ese tiempo como 16 años. No le digo qué año para que no me haga cuentas. Pero yo recuerdo que empieza a orar. Yo dije, pues va a orar por él y ya nos vamos, ¿verdad? Y empezó a orar por él, y yo vi como al hombre se le salieron 2 lágrimas. Y le dijo mi amigo, ¿no te quieres aliviar? ¿No quieres salir de esta vida? Y aquel dice, así, me acuerdo de su cara y me acuerdo cómo era, así como si fuera ayer. Y me dijo, ven, Toño, ven. No, yo no, le digo, yo no. Ven, me dice, porque era mi líder. Yo pensé que me iba a poner a orar por él. Y me dice, ayúdame, échamelo en el hombro. Estaba flaquito de todos modos, pero esa escena como me impactó. Y lo levantamos y ahí vamos, ahí más adelantito, no me acuerdo la calle, pero agarramos la 214. La 214 nos dejaba en el de Abastos. El centro de rehabilitación estaba cerca del Hotel Hilton, ahí por Avenida Las Rosas. Y del de Abastos a ese lugar eran todavía como unos 2 o 3 kilómetros más. Y mi amigo lo agarra, lo levanta y nos lo llevamos ahí, pagamos, hasta nos cobraron su camión, me acuerdo. Digo, oye, pues lo llevamos cargado. Dice, no le hace, también paga, ¿verdad? Menores de 12, no sé, ya se veía como de 50. Y lo llevamos. Pero la satisfacción que me queda es, y ese anhelo que tengo todavía de la obra misionera, es de saber, ese hombre en 2 meses ya estaba sirviendo en la cocina. En 2 meses ya no se parecía, estaba gordito y cachetón. ¿Cómo te sientes? Gracias por traerme. Siempre que me veía él o a mí, gracias por traerme. Gracias por estar aquí. Y siempre nos hacía llorar. Porque, ¿te acuerdas, Toño? Me decía Ramón, ¿te acuerdas cuando nos levantamos así? Pues tenemos que seguir levantando a más, porque son guerreros del Señor.
Y hay gente que está tirada y hay gente que está con necesidad. A lo mejor no a ese grado, pero sabemos que tiene necesidad. Y como hijos de Dios, como cristianos, como ovejas del Señor, pasamos de largo. Mire qué tremendo. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuánta necesidad hay? Principalmente en mi vida. Principalmente en mí hay necesidad. Pero mínimo estoy de pie. Y un día Dios me levantó. Yo quiero hacer lo mismo. Usó a alguien para levantarme. Usó a alguien. Yo me acuerdo, estaba yo tirado en una cama, drogado, alcoholizado. Y mi hermana y mi mamá, y aquí está mi mamá. Yo recuerdo que me estaban diciendo, ya estuvo bueno, tienes que cambiar, te vas a morir, esto y el otro. Y recuerdo que les dije, yo quiero cambiar, pero ayúdenme. Y recuerdo que mi hermana dijo, mira, ayer en el camión se subieron unos muchachos a vender paletas. Se subieron unos muchachos y estaban repartiendo este volante. Dijo que era gratuito el centro de rehabilitación. ¿Quieres ir? Vámonos. Y al día siguiente llegué a ese lugar donde conocí de Dios y mi vida fue restaurada. Pero por ese muchacho que dio su vida, que entregó su tiempo para predicar y dar el evangelio, es que hoy estoy aquí. Usted no sabe si un día usted puede levantar a un profeta, a un apóstol, a un pastor, que aunque parezca insignificante, es grande en el reino de Dios. ¿Usted quiere ser esa persona o quiere seguir pasando de largo? ¿O quiere seguir cerrando sus ojos ante la necesidad? ¿O prefiere estar doliéndose con sus problemas? Entrégueselos a Dios. Entrégueselos a Jesús. Él tiene la única solución, la más grande solución, la más importante. Cierre sus ojos un momento, por favor.